Vamos a comenzar. Ok, ya estamos ahí, perdón. Ya, ok. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Hoy vamos a concluir con el capítulo 12. Gracias al Señor, vamos ya avanzando, un paso firme. Juan capítulo 12, versículos 35 al 50. Vaya conmigo al Salmo 103, versículo 8. A ver si alguien tiene Reina Valera, si no lo leemos aquí. Salmo 103, versículo 8. ¿Qué dice ese versículo? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué se dice esto de Dios, hermano? ¿Por qué se dice que misericordioso es Jehová, lento para la ira, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia? ¿Por qué dirá eso? ¿O por qué se dice esto del Señor? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14 para comprender un poquito, hermano, la idea. Porque el tema que nos incumbe, digo, sigue siendo el tema eres salvo, pero nos incumbe, hermano, el día en que se fue la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Y hubo un día, hermano, en que la luz se fue en forma de persona, en forma de humano. Entonces es lo que nos acontece el día de hoy. Y cuando la luz se va, es porque Él hace una sentencia. Y entonces por eso es que de ahí partimos con este texto, hermano, para darle introducción al tema. Y dice el Salmo 103, versículos del 1 al 14: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Cuál es la razón entonces, hermano, de que se diga misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia? Porque Él conoce la condición del ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿por qué no los destruyó de una vez? Nos hubiéramos ahorrado tantos problemas, hermano. Al menos no tendría usted que estarme aguantando a mí, ¿no? Así. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano, cómo son los seres humanos? Por ejemplo, en este país llamado México, hay ciertas manifestaciones que no se reprimen, que no se contienen.
Se les deja hacer vandalismo y muchas cosas. Pero hay otras, hermano, que enseguida, luego mandan guardia pública y si pueden matar gente, matan gente. ¿Ok? Vamos a hablar de los que están en autoridad. Los hombres grandes del mundo, ponemos grandes entre comillas, ¿ok? Son rápidos en sus pasiones. ¿Usted conoce un hombre llamado Donald Trump? Ese cuate es pero súper emocionalista. O sea, en cuanto algo le gusta, se desborda de felicidad, y en cuanto algo no le gusta, se encoleriza fácilmente. Y así, la gran mayoría de personas, incluidos, por ejemplo, los padres, somos así. Los hombres grandes del mundo son rápidos en sus pasiones, pero no son tan veloces para perdonar las ofensas o consideran de menor rango al ofensor. Hay personas, hermano, que cuando se airan no tan fácilmente dejan pasar la ofensa. Es más, pueden pasar años y la ofensa sigue ahí. ¿Te acuerdas? Hace como 40 años, ¿no? Me hiciste esto. O si no, hermano, consideren al que te ofendió así como que, ¿no? Es el deseo de poder o falta del mismo sobre el hombre lo que lo lleva a hacer cosas inapropiadas cuando lo provoca. El príncipe que puede refrenar su pasión es rey sobre sí mismo y sobre sus súbditos. Dios es lento para la ira porque es grande en poder. No tiene menos poder sobre él que sobre sus criaturas. Escuche. Dios, hermano, no pierde la calma como usted y como yo. Escuche y analice, hermano, esta generación que estamos viviendo es la más blasfema que se pueda conocer en todos los tiempos. Alguien podría decir, bueno, en los tiempos de Pablo y de Jesús era exactamente lo mismo. La nación de Israel, ¿usted se acuerda? El profeta Ezequiel da sobre una visión que es llevado y le dice el ángel, mira, observa el templo. Y ahí estaban los sacerdotes, los que quemaban las ofrendas al Señor, estaban adorando al sol, las mujeres adorando a la luna, a las estrellas. Y así. En el texto original, hermano, yo le he comentado, las personas, sobre todo los judíos, son muy respetuosos de la persona de Dios. Y por ese mismo respeto muchas veces bajaron el tono de algunas cosas que deberían venir en la Biblia. Por ejemplo, cuando dice, me pasaron el ramo por las narices, hay un texto en Ezequiel, se me queda viendo así como que lo está inventando, no, que se lo voy a decir para qué. Eso le pasa por no leer la Biblia, hermano. Entonces dejamos de Jonán, Miqueas, Zacarías, Ezequiel, Daniel, está en Ezequiel, Daniel. Ok, aquí está. Ya le encuentro el texto, permítame tantito. Aquí está en Ezequiel 8, hermano, a partir del versículo 17. Bueno, lea todo, pero el 17. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices.
Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. En la traducción, en el texto más fiel original, hermano, cuando dice aplican el ramo a las narices, en realidad lo que el texto decía así como que ellos, la intención es, está hablando del miembro masculino, ¿okay? Del pene, está diciendo así. Ellos me pasan, ¿okay? Ese órgano enfrente de mí. Obviamente sabemos que Dios es espíritu, pero así de delicado es el asunto que estaban haciendo esas personas. Por eso estaba tan ofendido Dios. Si alguien podría decir entonces, en aquel tiempo era peor. No, hermano, no hay tiempos como los de hoy, en donde el mismo pueblo de Dios, hermano, ofende a Dios de manera increíble, hermano. Se peca contra Dios así como por deporte, hermano. Pareciera que el cristiano no está a gusto si no peca. O sea, no le pesa en su corazón, o no nos pesa en el corazón. Pareciera que, mira, nos han tocado, y tenemos que hablar de esto, hermano, porque hemos hablado mucho acerca de lo que es arreglar nuestros caminos delante del Señor. Vamos a hablar de los que viven en unión libre, hermano. Todos sabemos perfectamente que debemos estar casados delante de Dios, todos, sin excepción. Si en tu iglesia no te enseñaron eso de la que vengas, no sé qué doctrina te enseñaban, pero delante del Señor lo que es válido es el matrimonio, ¿ok? Bueno, pregunta, hermano, ¿por qué entonces no se arreglan esos asuntos? ¿Te das cuenta? Ceguera espiritual. Nosotros, hermano, estamos para obedecer a Dios, no para pensar, es que no sé cómo me vaya a ir. Si yo de antemano, hermano, estoy pensando que no va a durar, que al final de cuentas me voy a separar, no hemos comprendido la esencia, hermano, de lo que es el Evangelio. La esencia del Evangelio nos dice que nosotros vivimos de una manera que no agrada a Dios, ¿cierto? Y entonces cuando llegan las nuevas del Evangelio entendemos que esa manera de vivir, ¿qué? No es correcta delante de Dios. Por lo tanto, ¿qué? La palabra arrepentimiento, hermano, metanoía, significa cambio de pensamiento, cambio de conducta. Si yo creía, por ejemplo, en mis tiempos, yo creía, hermano, que dormir con 2 o 3 a la misma vez no tenía ningún problema, es decir, yo podía tener las que quisiera. Ese era mi pensamiento cuando yo tenía unos 17, 18 años. Eso fue así como como crecí, como me eduqué. Que tener relaciones sexuales antes del matrimonio estaba bien. No importa que no te fueras a casar, no importa que terminaras esa relación. Cuando yo llego al Señor, hermano, entonces mi concepto y mi manera de pensar cambia completamente. Y entonces me queda claro que eso delante de Dios es pecado. ¿Ok? Por lo tanto, ya no lo practico más. Es así. Por eso te digo, hermano, que estamos ante una generación demasiado cínica, porque aunque conocemos la verdad de Dios, ¿qué? No la llevamos a cabo. Aunque conocemos la voluntad de Dios, no la obedecemos. Entonces, te puse esos ejemplos, hermano, solamente por decirte alguna cosa, ¿ok? Pero analiza las conductas de los cristianos de este tiempo. ¿Cuántos sabemos, hermano, que debemos estar en paz con todos? Es decir, que no debemos guardar rencor, que debemos ser rápidos para perdonar. ¿Cuántos conocemos, hermano, el texto bíblico acerca de cuál debe ser la conducta de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, entre los esposos, entre los hermanos en la congregación? ¿Cuántos lo sabemos? Y no nos importa, hermano, nada. Dios dirá lo que quiera, pero mi coraje es primero. Dios será Dios, pero yo soy más que Dios, porque a mí no me van a venir a decirlo cómo yo tengo que vivir. Así somos los cristianos de hoy, hermano. No hay una generación más perversa que esta. Entonces,
Dios no pierde los estribos. Analiza un padre de familia, padre o madre, ¿ok? Porque acuérdate que estamos llegando a tal grado, hermano, de estupidez. El humano está llegando a tal grado de estupidez que ahora necesita decir padres y madres. O sea, ya padres ya no es sinónimo de ambos, ¿no? Cuando dices seres humanos, tienes que enfatizar ellos y ellas. Entonces te digo, tenemos tan atrofiado el cerebro, hermano, que ya no sabemos distinguir. Cuando decimos hermanos, hablamos de todos los hermanos. ¿Sale? No nada más a los varones, hablamos a todos, también las hermanas incluidas. Porque eso, hermano, es lo que nosotros como sociedad hemos estado permitiendo, que nos moldeen a gusto. Esas ideas las metieron toda esa bola de depravados llamados LGBT, todos esos son enemigos de Dios, por cierto. Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas, a mentes reprobadas, por eso es que se comportan así. ¿Okay? Las famosas feministas. Hemos aceptado toda la porquería del mundo y ya no somos, ya no defendemos, hermano, la identidad que tenemos en Cristo. Así de mal está el cristianismo de nuestros días. Pero entonces le decía, analiza a cualquier padre y su hijo le dices, siéntate ahí, y el niño no se sienta, o la niña, ¿no? Te dije que te sientes. Pasa como media hora, ¿no? Y entonces de repente, ¿qué te digo? Ya no. Eso yo me acuerdo desde mis tiempos, hermano. No duraba media hora, duraba 2 minutos. Si no hacías caso, ¡bum! ¿Vale? Y luego te cuadrabas. Dios no es así, hermano. Dios no es así. Dios es lento para la ira. Esa es la cualidad de Dios, hermano. No hay ser humano, aunque se llame Andrés Manuel López Obrador, que dice que él es, ya es que se siente casi Dios, ¿no? Él no tiene rencor contra nadie, él besos y abrazos. No, hermano, ese hombre, si lo contradices, se molesta muchísimo. Porque así somos los seres humanos. Cuando hablamos, hermano, de la lentitud de la ira de Dios o de su paciencia, se manifiesta sobre todo al demorar el juicio por el pecado. Ya llevamos más de 2000 años, hermano. Por eso las personas piensan, no pasa nada, Dios ni es verdad, ¿no? Si existiera, ¿por qué no hace nada por corregir la maldad? Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esa es la razón, hermano. Ahora, ¿por qué Dios no termina con toda esta generación de una vez? La respuesta puede ser Romanos 9, 19 al 24. No lo busque, yo se lo voy a leer en esta versión que es la TLA. Si alguien me dijera, ¿de qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Yo le contestaría, amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de haberle dado esa forma. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. Reina Valera traduce usos comunes, usos honrosos. ¿Ok? Por ejemplo, basinicas y vajillas. Pues más o menos para que lo que está diciendo el texto. Algo parecido ha hecho Dios. Ha querido dar un ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder. Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Y al mismo tiempo
demostró su gran amor y poder para salvarnos. Desde un principio nos tuvo compasión y nos eligió para vivir con Él. Y no le importó que fuéramos judíos o no lo fuéramos. ¿Por qué cree, hermano, que somos insistentes hasta que el Espíritu Santo, hermano, quebrante su corazón y el mío? De que podamos, hermano, entender la clase de Dios que usted y yo tenemos. Un Dios que desde la eternidad, hermano, nos tuvo compasión y que no permitió que cometiéramos un montón de tonterías. Si el día de hoy tú estás aquí, hermano, y estás en buena salud y estás cuerdo de tu cabeza, cuando hubimos muchos que hicimos un montón de tonterías y abusamos de este cuerpo que Dios nos dio, y el día de hoy estamos por lo menos cuerdos, esos motivos, solamente eso sería motivo, hermano, ¿de qué? De alabanza, de gloria a Dios, de obediencia. Si el día de hoy, hermano, tú tienes la edad que tengas y tienes dónde vivir y tienes que comer y tienes que vestir y tus seres queridos alrededor están en buena salud, están íntegros, es decir, no les falta un brazo ni nada, ni mucho menos, hermano, eso sería motivo suficiente para caer de rodillas delante del Señor y decir: en verdad, qué grande eres, Señor. En verdad, qué maravilloso y misericordioso eres tú, Señor. Bueno, hermano, usted conoce la respuesta. Analice su vida. Su vida es continua devoción y alabanza al Señor, hermano, o nomás cuando está aquí en la iglesia. Porque allá en casa hasta se olvida que es cristiano, ¿no? Vamos a ver entonces, hermano, el día en que se fue la luz. Los versículos que veremos hoy registran el llamamiento final de Cristo a Israel. Son un resumen de todo su ministerio público. Fíjese bien, vamos a leer Juan 12, del 35 al 50, le leo esta versión. Jesús contestó: mi luz brillará. Le hago el contexto para que recuerde. La semana pasada llegamos hasta el 34. Dijimos: la multitud respondió: según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo de Hombre? Y Jesús contestó: mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo, entonces se convertirán en hijos de luz. Después de decir esas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer porque, como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos pongan su confianza en mí y no queden más en la oscuridad.
No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo, todo lo que el Padre me indica, que diga. Bien, hermano. ¿Cuál fue el ministerio público de Jesús? Proclamando el evangelio del reino, enseñando con poder y autoridad, realizando milagros que nadie más había hecho. Y aún así, hermano, Jesús se enfrentó en todo su ministerio con la incredulidad, el odio, la hostilidad y el rechazo, sobre todo de los líderes religiosos de Israel. Tal incredulidad y rechazo pronto alcanzarían su cenit en la cruz. Este pasaje conmovedor registra el llamamiento final a la fe, descubre las causas fatales de la incredulidad y expone las consecuencias fatídicas de creer y de no creer. Versículos 35 y 36, hermano, es el llamamiento final a creer. Al hablar de su muerte inminente, Jesús advirtió a sus oyentes: mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Esa es una referencia a Él mismo como la luz del mundo. En poco tiempo se iría y las personas a las que había venido quedarían de vuelta en la oscuridad. ¿Por qué decía el Señor? 35 y 36. Mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. ¿Por qué decía eso el Señor Jesús, hermano? Acuérdese, todo en la Biblia tiene un sentido. No olvide, hermano, que estamos hablando de hace más de 2000 años. Porque entonces el Señor tomó algo común y ejemplificó una hermosa enseñanza, hermano. Ok. ¿Quiénes de aquí alguna vez han estado en provincia? Y ha estado, hermano, caminando por algún lugar cuando ya no hay luz de día y ahí no hay luz eléctrica, por ejemplo, en la sierra. ¿Cuál sería la diferencia, hermano, de caminar a plena luz de día y caminar en la oscuridad cuando ya no se ve nada y la luz de la luna no alcanza, pero para nada? Eso es lo que está haciendo Jesús. Él dice, bien sencillo, ¿no? Cualquiera entendería eso en aquel tiempo. Si ustedes caminan en el día, llegarán perfectamente ¿a dónde? A su destino. Pero si los sorprende la noche, no van a saber ni por dónde está el camino. ¿Alguna vez, hermano, has hecho la prueba? Yo lo he hecho muchas veces, soy bastante loco para eso. He ido manejando cuando hemos ido con mi esposo, con mis hijos, y ya cuando está oscuro le digo, miren, apago todas las luces, las del coche, así, no se ve nada, hermano. Esa es la idea, hermano. ¿Qué va a pasar con tu vida, hermano? El día que ya no haya quien te enseñe de una manera desinteresada, hermano. Es decir, hay pastores que te pueden enseñar por mercadería contigo. El día de ayer me tocó ver a alguno. Te digo, soy curioso, me gusta andar al día, hermano. Y este pastor es muy, le gusta alegorizar mucho. Alegorizar es darle un sentido al texto que el texto no tiene. Por ejemplo, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa. Porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van.
Y entonces yo podría inventarme una enseñanza, hermano, y decirle, el tema del día de hoy, hermano, es: la luz nos llevará a nuestro destino con éxito. Es un buen título, hermano. Entonces tú te emocionas, ¿no? Y aquí el culto se volvería de aplausos y gloria a Dios y aleluya. Porque, hermano, nosotros tenemos la luz. Y para nosotros no hay fracaso, hermano. Para nosotros estas enfermedades son nada, porque el Señor ya nos ha sanado por su llaga, porque lo dice la Biblia. Y todos, amén. Entonces te dices aquí bien feliz. Eso es alegorizar, hermano. Pero no. Yo te estoy diciendo, hermano, ¿qué pasaría o qué va a pasar con tu vida el día que Dios diga, ¿sabes qué? Los días de este pastor están contados, hasta aquí llegó. Si el día de hoy, hermano, te cuesta trabajo a veces analizar el texto, o siquiera leer la Biblia, imagínate cuando ya no haya nadie que esté sobre ti, que te esté insistiendo. ¿Hacia dónde va tu vida? Haz la prueba, hermano. Deja un mes de asistir a la iglesia. Deja un mes de orar, de leer. Dedícate a vivir como vivías en el mundo. Y platicamos. Así, hermano, así vas a perder la sensibilidad espiritual. Ya no te va a importar tu manera de comportarte. Así, hermano. Si el día de hoy, hermano, no nos importa, el día de hoy no nos importa, hermano. Dios puede estar hablando y yo estoy en mi cabeza en otro lado. ¿Qué voy a comer cuando salgamos de aquí? Se tarda mucho este cuate, siempre es lo mismo, siempre. Voy a cambiarme de iglesia porque aquí ya me hartó. Estás aquí, pero tu mente está fugada, hermano. Escucha. La Biblia dice que en los últimos tiempos, hermano, la gente ya no sufrirá la sana doctrina, no querrá oír la sana doctrina, sino que tendrán comezón de escuchar enseñanzas que me hagan sentir bonito, ¿no? Te lo decía creo que el viernes, ¿no? Habemos algunos, hermano, que cuando llegamos al Señor, en cuanto tú entrabas y empezaba la alabanza, hermano, tú sentías, pero así, inmediato, aquí está Dios. Wow. Y estabas así, y yo me acuerdo, hermano, en aquellos tiempos, sobre todo con las alabanzas que en aquel tiempo se cantaban, había una que se llamaba El me levantará. Y yo con ese hermano, así, hasta el piso, lleno de lágrimas. Porque ese canto en lo personal a mí me hablaba. Después en la enseñanza, hermano, mira, yo ni al baño me paraba, pero yo estaba así. Y apunte. Y ahí eran ya 2 horas mínimo la predicación, hermano, 2 horas y media. Digo, no sé para qué apuntaba tanto porque ni me acuerdo para qué apuntaba, pero yo estaba apuntando, ¿no? Y hubo ocasiones, hermano, en que se terminaba el servicio, hermano, y en la administración, hermano, yo terminaba de rodillas así, abrazado a la banca, llorando, hermano, por lo que el mensaje decía, por lo que yo entendía en aquel tiempo de la palabra. Pero llegó un tiempo en el que ya no sentía nada. Ya los mensajes ya no, algo pasaba, hermano. ¿Qué significa? Pues que creciste, hermano, nada más, creciste. Hubo tiempos en las iglesias, hermano, en que hacían la invitación al altar y yo pasaba todas las invitaciones al altar, hermano. Yo quería estar ahí. Pero después entendí, hermano, que eso no tenía ningún sentido. Pasara o no pasara, Dios me podía hablar ahí en mi silla. A mí también me gustó muchas veces, hermano, que llegaran y me pusieran las manos y que me dijeran, Dios te dice. Qué hermoso se siente eso, ¿no? Cuando dice, Dios te dice me dice que te diga, y tú, sí. Llegó el tiempo, hermano, en el que se acabó el Dios me dice que te diga.
Ya nadie se acercaba, hermano. Porque no podemos depender de esas sensaciones, ¿no? ¿Quién no se acuerda de esos testimonios, hermano? Yo sentía un calor, hermano, un calor. Y ahora como no sientes calor, entonces ya no está Dios. No, hermano, Dios sigue estando ahí. Pero ¿sí entendiste el texto? Jesús dice, mientras tenga luz, camina. Mientras creas que esto es la palabra de Dios, de verdad, mientras lo sigas creyendo, vas para buen puerto. Porque van a pasar muchas cosas, hermano, pero no te vas a mover. Pero en cuanto dejes de creer que esto es la palabra de Dios y empieces a vivir por tu razonamiento, hermano, entonces dice, no podrás ver hacia dónde vas. Y dice, pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo, y entonces se convertirán en hijos de luz. Ahora, recordemos que en los tiempos de Jesús no había luz eléctrica, así que quienes viajaban debían hacerlo durante el día, porque en la noche caminaban sin rumbo. Y aparte les hizo una promesa a todos aquellos que crean en Él: pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo, y entonces se convertirán en hijos de la luz. ¿Qué dice el texto, hermano? Después de decir esas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. ¿Sí lo dice? Eso, hermano, era una representación de la ejecución de la advertencia que Él dijo. Esto es lo que va a pasar cuando yo me vaya. Ya no habrá quien te predique. Te vuelvo a repetir, hermano, hoy en día hay muchos predicadores. Son muy pocos, hermano, contados, en los cuales puedes fiarte. Muy pocos. La gran mayoría, hermano, alegorizan el texto y lo único que les interesa, hermano, es, ¿sabes qué? Cumplir con el día. Es decir, ¿para qué te hablo del infierno? ¿Para qué te incomodo con el pecado? ¿Para qué te digo que te arrepientas? Si lo que yo quiero, hermano, es que la iglesia esté llena. Si lo que quiero es que haya dinero en las arcas. Si no, pues ¿de qué voy a vivir, no? Esa es la gran mayoría, hermano, de predicadores que te vas a encontrar hoy en día. Así es la gran mayoría. No te voy a decir nada que te incomode o que te inquiete. No te voy a decir nada que te haga sentir mal, para que no te vayas. Bueno, hermano, tú ya sabes lo que aquí pensamos. 2. Las causas fatales de la incredulidad, versículos 37 al 43. Pero para un mejor resumen de esto, hermano, vamos a ver Mateo 16, 26. Alguien que lo lea ahí. Bueno, si Charlie lo puede leer ahí y yo lo leo, yo lo busco acá. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿En qué contexto viene eso, hermano? Si vas al versículo 24, luego Jesús dijo a sus discípulos, déjenlo así, no se preocupe. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Le voy a hacer un examen el día de hoy, hermano. ¿Qué entiende usted en esas palabras de Jesús? Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. ¿Cómo a qué le suena? Tiene que cambiar su corazón y su forma de vivir. ¿Cuál es la manera egoísta de vivir, hermano? A ver, tengo calzado, tengo ropa, pero esto está muy, no va conmigo. A ver, Leo,
Un ejemplo muy bueno, ¿no? Ves que a tu hermano le hace falta pantalón, pero tú el próximo domingo llegas con un pantalón. Mira, hermano, me compré este pantalón, ¿cómo ves? Esa es una manera egoísta, hermano. Mira mi pantalla de 50,000 pulgadas. Pero tiene 6 meses que la compré, ya está obsoleta, voy a cambiarla. Y te compras la New Age. Eso, hermano, es una manera egoísta. Ahora sí. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan? A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Te explico entonces. ¿Qué vimos en Romanos, hermano? Vimos en Romanos que Dios a algunos los endurece y a otros ¿qué? Les permite creer, ¿cierto? Porque Él sabe quiénes responderán con fe y quiénes no. Y de ahí, hermano, el texto. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer porque, como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón. A ti y a mí, hermano, se nos ha dado el privilegio de poder discernir. Es decir, a estas alturas, ninguno de los que estamos aquí podría decir, yo no sé distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Nadie podríamos decir eso, hermano. Todos conocemos perfectamente la diferencia entre lo bueno o lo que Dios dice que es bueno contra lo que Dios dice que es malo. Por lo tanto, no tenemos excusa. Pero Dios sí conoce nuestro corazón, hermano, y sabe quiénes de nosotros, aunque escuchamos, no nos importa. ¿Por qué decimos esto? Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en Él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Te explico. Muchos pastores, hermano, saben cómo viven sus congregantes. Conocen muchos de ellos sus más íntimos secretos, hermano, o se dan cuenta, sobre todo en congregaciones grandes, es muy fácil darte cuenta quién anda coqueteando con quién, ¿no? Te sorprendería, pero eso pasa en las iglesias de Dios. Pero con tal de que no se vayan, ¿qué crees? Porque si te digo algo, si te confronto, lo más seguro es que te vas a ir. Y a veces son familias muy grandes, hermano. ¿Sabes por qué se fueron los que se fueron, hermano? Cuando esta incipiente iglesia se dividió. Porque primero les dijimos, hermano, que no podían estar bajando las enseñanzas de internet, que tenían que estudiar porque se les enseñó cómo hacer una predicación. Y segundo, les dijimos que solamente había un pastor en la iglesia, que no había muchos pastores, que solamente Dios pone una autoridad, que ellos eran parte del cuerpo ministerial, pero no eran la autoridad. ¿Ok? Y que si no les parecía, hermano, pues que levantaran su propia congregación. Así.
Porque hermano, ¿no crees que la gente que se fue era gente que no daba, hermano? Era gente que aportaba. Pero ese no es el punto, hermano. El punto no es cuánto vas a sacar aquí. El punto es si estás decidido a obedecer a Dios. Para pararte aquí, hermano, tienes que estar decidido a obedecer a Dios. Si no, mejor dedícate a otra cosa. Debes entender, hermano, que lo que digas aquí no va a gustar muchas veces. Pero si así es como Dios lo manda, así lo tienes que enseñar. ¿Me explico? Esa gente vio a Jesús y decía, de verdad, Él es el Mesías, pero si digo que Él es el Mesías, me van a correr de la sinagoga. ¿Y qué voy a hacer? Si en aquel tiempo, hermano, eso significaba toda tu vida. Si tú estabas fuera de la vida religiosa del país, no eras nadie. Amaban más la gloria de los hombres. ¿Por qué crees que muchos padres cristianos no corrigen a sus hijos? Para que no se enojen con ellos. Prefiero que mejor Dios se aguante a yo ser piedra de tropiezo para mis hijos, ¿no? Aunque vayan directo al infierno, no importa. ¿Por qué crees que muchas veces, hermanos, cuando hemos visto en la calle actitudes de los hermanos, yo no vi, Señor, porque ¿quién soy yo para juzgar, Señor? Cobarde. Entonces eso significa, hermano, que el día que tú me veas a mí pecar no me vas a decir nada. Que si un día me ves salir con otra mujer de un hotel, entonces te vas a quedar callado. Y vas a permitir que aquí, hermano, se siga pisoteando el nombre de Cristo. Necesitarías pensar en eso bien, hermano. Porque nosotros debemos denunciar el pecado. Denunciarlo. Y entonces, hermano, la misericordia está, hermano, porque si no me interesara, pues vete al infierno, ¿no? Pero eso, hermano, en los términos de Dios se llama amor y misericordia. ¿Cómo no será misericordioso Dios, hermano, que nos estorbó en nuestra loca carrera en la que íbamos? Pregúntale al hermano que está acá atrás de mí, así en línea recta contra mí, hacia dónde iba su vida antes de conocer al Señor. Pregúntale. Tú dile si eso no fue amor. Estorbarlo. Mira cómo ha sido Dios, hermano, de bueno, que le ha permitido incluso sostener a pequeñitos que lo necesitaban mucho, o lo necesitan todavía, no sé. ¿Tú crees que eso no es bondad de Dios, hermano? ¿Tú crees que a ti, papá, mamá, abuelo, abuela que estés aquí, tú crees que eso no es misericordia de Dios, el permitirte que aún sigas adelante, a veces porque tu vida es importante para moldear la vida de otros? Y entonces, hermano, ¿por qué insistimos en querer más gloria de hombres que de Dios? ¿Por qué esperamos más aprobación de los hombres que de Dios? Eso es lo que significa, hermano. ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué te sirve, hermano, que el día que bajes a la tumba la gente diga, ay, mira, ese hombre era tan bueno, pero cuando llegues delante del Señor te diga, no te conozco? ¿De qué te va a servir? A lo mejor que el día que te mueras, hermano, más fueron 3, ¿no? A los que les caías bien. Pero llegando cuando el Señor te diga, buen siervo y fiel.
De eso se trata el camino del Evangelio, hermano. De que tengas la aprobación de Dios, no la de los hombres. De nada sirve, hermano, que la gente se exprese bien de ti si tu vida no agrada a Dios, si mi vida no agrada a Dios. No sirve de nada. Esas son las causas fatales de la incredulidad, hermano. Ahora, las consecuencias fatídicas de creer y no creer están en los versículos 44 al 50. Es importante notar, hermano, que versículos antes dijimos que Jesús se retiró. Si ya se había ido, entonces ¿cómo fue que dijo eso? Del 44 al 50, ¿qué dice? Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Pues cuando me ven a mí están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Si Jesús ya se había ido versículos antes, ¿quién dijo esto, hermano? Acuérdate, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Lo que está haciendo Juan es un breve resumen ¿de qué? Del ministerio de Jesús. Revisa todo lo que hemos visto de Juan 1 para acá y ahí te vas a encontrar todo esto. Son todas las enseñanzas de Jesús. La importancia, hermano, de que tú y yo ¿qué? Tengamos aquí guardada la palabra. La importancia, hermano. Cuando lleguen los momentos cruciales de tu vida, mira, aquí está. Cuando tengas que tomar decisiones, hermano, que no sean fáciles ni agradables, por lo menos aquí está la sabiduría de Dios que te va a ayudar a hacer lo correcto. Muchas veces, hermano, nosotros vamos a estar encolerizados o vamos a estar muy felices. Y eso, hermano, no es buen tiempo de tomar decisiones. Si estás muy feliz, a todo le vas a decir que sí. Y si estás muy encolerizado o contrariado, a todo le vas a decir que no. Por eso es importante, hermano, que cuando lleguen los momentos, sean felices o sean difíciles, hermano, la palabra de Dios sea el centro de tu vida y entonces digas, ok, hay mucha felicidad, pero ¿qué dice Dios? Ok, las cosas están muy, muy difíciles, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué haría Jesús? Por eso es importante, hermano. Juan lo que está haciendo es eso, hermano. Juan las incluye para resumir el ministerio público de Cristo a Israel que ya había terminado. Las verdades contenidas en ellas enfatizan la importancia en el ministerio del Salvador y el error fatal al negarse a creer en él. Veamos las consecuencias de creer y no creer. ¿Cuáles son los beneficios de creer? Hay tres, por lo menos aquí en el texto hay tres. Si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en ¿qué? En Dios quien me envió. Si estás bien con Cristo, hermano, ¿estás bien con quién? Con el Padre. Es un beneficio. ¿Qué más? Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. ¿Cómo será Dios? En aquel tiempo, hermano, los que vieron físicamente a Jesús decían, ¿estás viendo a Dios? Analiza los moldes de Dios, hermano. Analiza las conductas de Jesús. Para eso es la Biblia, hermano. Por eso es importante, hermano, que tú cada año leas la Biblia completa. Yo este año, hermano, ya terminé la traducción en lenguaje actual. Solamente me faltan las cartas de Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis. Es lo que me falta. ¿Y esta semana? Bueno.
Esta es la que viene ahora, hermano. Biblia de estudio teológico. Y todos los años, hermano, tienes que leer la Biblia completa. Todos los años. ¿Para qué? Pues para estar al día. Para estar lleno de la palabra. Para que sepas qué decir, cómo decirlo, cuándo refutar, cuándo aseverar. Porque es importante, hermano. ¿Escuchaste el viernes lo que comentaba yo, hermano, acerca de incluso, hermano, los que a veces decimos que estamos bien, estamos mal? Los bautistas somos los efectivos. Al hermano se le olvidó que Corintios dice que Cristo no está dividido. No hay bautistas, no hay pentecosteses, no hay carismáticos, no hay del séptimo día, no hay adventistas, no hay metodistas, no hay anabaptistas, solamente hay cristianos, hermano. ¿Qué denominación es su iglesia cristiana? Sí, pero la corriente, no tenemos corriente, hermano, pertenecemos a Cristo. ¿Con quién tenemos comunión? Con aquellos que crean que Cristo es el Señor, que el pecado sigue siendo pecado, que el infierno sigue existiendo y que es una de las doctrinas que se manejan en el cristianismo, ¿vale? Que el arrepentimiento es necesario, que la fe es indispensable, que Cristo vino en carne, que Cristo padeció, fue crucificado y resucitó al tercer día y que ahora está en los cielos a la diestra del Padre, que el perdón sigue siendo una base del cristianismo, que el amor es la base principal del cristianismo. Con eso tenemos comunión, hermano. Porque esto es así, hermano. Cristo dice que viene por su iglesia, no por sus iglesias o por sus denominaciones. Viene por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin tacha. Por esa iglesia viene el Señor. Ahora, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más que en oscuridad. Dice, hermano, que si tú y yo hemos puesto nuestra confianza en Cristo, ¿qué? No andamos en oscuridad. No deberíamos temer al futuro, hermano. No deberíamos estar preocupados por si iremos al cielo o no. Eso no tendría que ser nuestra preocupación. Nuestra principal preocupación tendría que ser, hermano, si hemos obedecido al mandamiento de nuestro Señor de ir y hacer discípulos. Eso es lo más importante. Si yo he entendido, hermano, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, luego entonces, ¿qué? Voy a otros y les transmito, pero la verdad del Evangelio, hermano, no mi verdad del Evangelio, la verdad del Evangelio. Te vuelvo a repetir, Jesucristo no es una mercancía, ¿sale? Tú no llegas con alguien y le dices, oye, te tengo buenas noticias. ¿Tienes problemas en tu vida? Jesucristo es la solución. Porque ya de antemano, hermano, estás predisponiendo el corazón de la persona. Jesucristo es un solucionador de problemas. No, Jesucristo es el Señor. Te tengo buenas noticias, tú eres enemigo de Dios. ¿Sí? ¿Has robado? ¿Has mentido? ¿Has esto? No, como no, yo soy buena persona. Ok, buena persona, vente, vamos a platicar. Dios dice esto en su palabra, en sus mandamientos. Él dice que esto y esto y esto y esto es pecado. ¿Has deshonrado a tus padres alguna vez? Dios dice que es pecado. ¿Alguna vez has mentido?
Y cuando te dicen no, dices, no, hay que orar por esto. Porque... Todos hemos mentido, hermano, todos sin excepción. Y algunos somos muy descarados para mentir. Entonces, esas son las buenas nuevas. Y ya que el Espíritu Santo está haciendo la obra, hermano, pero te tengo la buena noticia, es que Jesucristo pagó en la cruz por tus pecados. Si crees en Él, dice su palabra que entras a una esfera espiritual en donde entras a una amistad, una reconciliación con Dios. ¿No? Pero si le dices, por cierto, si oras a Dios, todo lo que le pidas, Dios te lo concede, porque así dice su palabra, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Cuando llega a la iglesia, ay Señor, es que fíjate que yo necesito dinero, y nunca le llega el dinero, después se va, bien triste, ¿no? Me mintieron. No, te dijeron mal, querido. Jesucristo no es el genio de la lámpara de Aladino. Jesucristo es el Señor. Y si leímos bien el texto, hermano, dice que el barro, ¿qué? No le dice al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No hay forma. A ver, quiero una explicación, Dios. Y Dios tiembla, hermano, no, en serio. Dios se espanta cuando tú le dices, quiero una explicación. Se acuerda de que somos polvo. ¿Podrá el polvo acaso siquiera decirle al Creador algo? No. ¿Por qué entonces, hermano, cuando el Señor te bendice, por qué no vas y le reclamas? No quiero bendición, Señor. ¿Por qué me bendices a mí? Dáselo a otro. ¿Verdad que no, hermano? No, sí, Señor, y no me quites tu bendición, Señor. Abusado el muchacho, ¿no? ¿Cuál es la tragedia, hermano, de no creer? Fíjate bien, todavía, hermano, no estamos siendo juzgados. Jesucristo no vino ¿a qué? Y cuando habla de juzgar, hermano, no es que no vino a decirnos que la forma en que vivimos no es la correcta. No está hablando de ese juicio, está hablando del juicio de condenación. No vino para condenar a las personas. Pero mira cuál es la tragedia de no creer. Por ahí avísenles que ya vamos a terminar, ¿no? Porfa. Pero a todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje, serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo le he hablado. Hermano, tú eres de los que te gusta apuntar, sigue apuntando, hermano, pero un día Dios te va a decir, todo eso que apuntaste, ¿lo viviste? De todos los años que estuviste en una iglesia y recibiste mensaje, ¿por qué no obedeciste a mis palabras? Yo no te estoy juzgando, la palabra que se te habló es la que te juzga. ¿Por qué si se te dijo que a mí me agrada la santidad, te empecinaste en vivir impíamente? ¿Por qué si se te dijo que para agradarme a mí debes renunciar a todas tus pasiones, a todas tus posesiones, a todo lo que amas, y debiste haberme puesto a mí en primer lugar? ¿Por qué no lo hiciste? Eso es lo que te va a condenar, hermano. De todo lo que Dios ha hablado, hermano, ¿qué es una verdad en tu vida? En la semana mi esposa compartía ahí por las redes sociales, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, preocúpate por lo que entiendes y no vives. Si lo único que entendiste, hermano, es que tu vida fue rescatada para gloria de Dios, eso es lo que debiste preocuparte siempre, la gloria de Dios. Si lo único que entendiste, hermano, es
que debías perdonar como Dios te perdonó, debiste ajustarte a eso. Si eso fue todo lo que entendiste, está perfecto. Tu vida fue una vida de constante perdón a todos aquellos que te ofendieron. Si tú entendiste que tu vida era importante para ayudar a otros a través ya sea de tu servicio o de tus bienes, y eso fue lo único que entendiste, hermano, debes centrarte en eso. Porque si viviste de esa manera, hermano, entonces agradaste a Dios. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque cuando tú entiendes solamente una porción de la Escritura y vives para ello, el Espíritu Santo se encarga de irte conviccionando de las demás cosas. Si tú estás conviccionado de que tu vida es un servicio para los demás, que eso es la grandeza que Jesús dijo, el que quiera ser el primero, debe ser ¿qué? El servidor de todos los demás, y ese fue tu único don, servir a los demás. El Espíritu Santo te va a empezar a enseñar lo importante que es tu servicio, pero con un corazón limpio, no lleno de rencor, hermano, no lleno de insatisfacción, no lleno de rebeldía. El Espíritu Santo es el que se va a encargar, y entonces cuando menos cuenta te des, tu vida glorifica al Señor, aunque solamente entendiste que era servir. Y así, porque lo que te va a condenar es eso, hermano, lo que nos va a condenar es eso. A mí se me dirá, tú predicabas, tú conociste muchos de los misterios de Dios porque así me lo pediste. Yo se lo pedí a Dios. Quiero ser un cristiano bien, pero yo quiero saber por qué el original, por qué esto, por aquello, y Dios me lo concedió. Tú enseñabas, tú les decías a otros cómo vivir. Pregunta, ¿por qué no viviste como enseñaste? Eso se me preguntará a mí. Eso se me demandará a mí. Y yo no podré decirle a Dios, no sabía. Porque entonces, hermano, así con todas sus letras, el Señor me dirá, hipócrita. Porque pusiste carga sobre los demás y tú ni con un dedo la quisiste mover. Eso, hermano, eso es lo hermoso de ser pastor. Que de toda palabra que salió de nuestros labios, hermano, se nos pedirá cuenta. Ahora, por último, yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. ¿Por qué crees que no podemos, hermano, predicarte más que la palabra de Dios? Si yo me apego al mandamiento del Señor de solamente predicarte la Biblia, hermano, yo puedo descansar. El problema está, hermano, cuando yo me ponga a inventar historias que la Biblia no enseña. Muchas personas, hermano, han venido a veces a pedir consejería con nosotros. Y te pueden decir, hermano, que jamás les hemos dado por su lado. Siempre les hemos dicho, Dios dice esto. Porque eso es lo que hay que hacer, hermano. Y es hermoso cuando estás aconsejando y tú no vas a ver las caras. Que Dios lo bendiga, pastor. ¿Sí te diste cuenta que unos domingos que vino una familia que se estaban sentando ahí donde está nuestra hermana Caro? Estuvieron sentando ahí. Venían 4, a veces 5. ¿Ya no los has visto, va? Porque vinieron a una consejería, hermano. Déjate lo parafraseo.
viene nuestra hermana y viene a acusar a una de sus hijas y me dice, es que fíjese que así, 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 así. Y entonces tú la escuchas y le dices, y hermana, ¿y tú qué ejemplo le das a tus hijas? Primero conviértete tú al Señor, primero cambia tú tu corazón y entonces tus hijas van a poder ver al Señor en tu vida y tendrás luz para hacer luz de ellas. Eso fue lo que se le dijo, hermano. Y se fue. Hermano, yo hubiera sido un verdadero hereje si voy contra esa jovencita y me pongo ahí a exhortarla y a decirle un montón de cosas, hermano, cuando tú te das cuenta que esa persona ni siquiera es convertida, ni siquiera es convertida, hermano. Primero tienes que llevar al arrepentimiento, o sea, no tú, sino que tú tienes que tomar la escritura y decirle, la Biblia dice esto, que usted debe arrepentirse, que usted debe arreglar primero su situación con Dios y entonces poder entender el corazón de su hija. ¿Por qué las personas piensan que el pastor le llevas a tu hijo y como si fuera coche, creo que le falla la bujía también? Eso no es así, hermano. Para que un niño, hermano, demuestre rebeldía, lo tuviste que haber lastimado desde que era un pequeñito. Si le traspasaste el corazón cuando era un pequeñito, hermano, su conducta al día de hoy por eso es como es. Tienes que regresarte para poder ministrar ese corazón, para que esa persona pueda entender, ya sea un joven, un adolescente o con quien estés tratando, pueda entender que ese no es Dios, que no fue Dios el que lo dañó y que Dios sí existe y que es verdadero y que es bueno y que solamente anhela ¿qué? Que tengamos comunión con Él. ¿Tú sabes lo que es ministrar, hermano, el corazón de un pequeño? Es dificilísimo, hermano, porque tú aquí le enseñas en la iglesia, Dios es amor, Dios te ama, Dios te bendice, Dios es tu padre, Dios quiere una relación contigo, y tú llegando a casa, hermano, a veces los papás les gritan y hasta les hablan con majaderías. Y los niños dicen, a ver, espérame. En la iglesia me dicen que Dios me ama, pero yo no entiendo. Si mi padre y mi madre, que supuestamente los que me aman, me tratan así, ya no entendí. Y al siguiente domingo, hermano, por más que tú le estés hablando del amor de Dios, el niño dice, no es cierto, porque en mi casa las cosas no son así. En mi casa hay pleitos, en mi casa hay división, en mi casa hay esto, hay lo otro, hay aquello. Y luego vienes tu papá y me dices, no me quiero obedecer. ¿Tú obedeces a Dios? Tu papá, tu mamá, eres ejemplo de compromiso y obediencia y de amor y de pasión y de entrega y de servicio y de hasta. ¿Eres ejemplo? Entonces, ¿por qué pides en los demás lo que tú no eres? No traten de hacerse maestros muchos de ustedes, hermano, porque por eso recibirán mayor condenación. No, digo que es un ministerio hermoso este del pastor, hermano. Para que Dios primero te evalúa. A ver, te ves hermoso ahí exhortando. A ver, vamos a aclarar cuentas tú y yo. Por último, hermano, no prestar atención a las palabras de Cristo determinará el destino eterno de las personas. Es decir, hermano,
vendrá juicio. Tú puedes leer, hermano, todos los profetas, hermano, los puedes leer. Y Dios siempre le estuvo diciendo al pueblo de Israel: si no corrigen su manera de vivir, ¿viene qué? Destrucción, viene exilio, viene juicio. Hermano, cada domingo que tú y yo venimos, cada servicio que estamos, ya sea por las redes sociales o donde nos reunimos los miércoles, hermano, ¿no crees que es para cumplir, hermano, con una liturgia? No. Eso significa, hermano, el interés primero que tú tienes para Dios, primero, el interés que tú le das al Señor. Y segundo, hermano, es para que medites en tus caminos, o meditemos en nuestros caminos, y entonces ¿qué? Cambiemos. Te lo explicaba el día miércoles a los hermanos que estuvimos el miércoles, y el viernes en la predicación te dije: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y te dije que este miércoles o este viernes, primero Dios, aclaramos ese punto, hermano. Pero hoy vimos exactamente el mismo punto. Él es luz. Si yo en este momento quiero dirigirme hasta mi casa y me voy caminando por aquí, hermano, mira el sol que está. Voy a llegar a mi casa porque sé dónde está y sé cómo irme. Pero si hubiera oscuridad, hermano, no sé los peligros que me voy a encontrar. No sé qué va a salir. Si yo digo que yo estoy bien en este momento, hermano, si tú ahí sentado en tu lugar dices: a mí no me importa lo que usted dijo, yo estoy bien, mi vida con Dios es firme. Juan dice: Él es luz y en Él no hay tinieblas. Él es verdad y Él no habla mentira. Si dices que no tienes pecado, eres mentiroso. Porque la Biblia dice que no hay justo ni uno solo. Todos los que estamos aquí, hermano, hemos pecado contra Dios.